Un saludo a todos en este videoforo de Lógica de Predicados. Les habla Hernán Villamil Moreno. La estructura de esta presentación está frente a los argumentos válidos, cuándo son y cuándo no, y ejercicios en contexto frente a eso. Y finalizo con algunas referencias que utilicé. El ejercicio en contexto que voy a plantear hace referencia a las obras del diseñador gráfico holandés Escher. Él Durante 1937 hasta 1967 diseñó una serie de obras y las clasificó dentro de una gran categoría que la llamó inspiración. Dentro de esa categoría trabajó un concepto para todas, que es superficie, y dentro de este concepto ubicó unos temas: reflexiones, espirales, historia, depende de las imágenes y la forma que ellas tenían. Cada obra le dio un título, obviamente. Aquí tengo la jerarquización de esa misma explicación anterior. Entonces está el- la categoría, que es inspiración, el concepto, que es superficie, concepto de esas obras, y los temas que manejó. Y cada tema pues tiene una obra. Aquí es apenas un ejemplo, fueron como 480 obras en toda su carrera, pero aquí es una muestra nomás, obviamente. ¿Qué podremos decir? La obra Jinetes hace parte del tema reflexiones, efectivamente. La obra Jinetes hace parte del tema reflexiones y así sucesivamente. El tema reflexiones hace parte del concepto superficie y el concepto de superficie hace parte de la categoría inspiración. En Prolog podemos manejar esta sintaxis. Es categoría temática, superficie, efectivamente. Reflexión hace parte de superficie, jinetes hace parte de reflexión. Frente a los argumentos válidos, redacto esta, esta expresión. Un concepto de Escher se conoce con el nombre de superficie y forma parte de una categoría denominada inspiración. Nosotros podemos determinar la validez de este argumento trabajando premisas. Entonces, primera premisa: si usa el concepto de superficie, lo categoriza. No lo categoriza, no usa el concepto de superficie. Ahí están las premisas y la conclusión, que es precisamente no usa el concepto de superficie. Para comprobar la validez de este argumento, entonces llamo P. Si usa el concepto de superficie, no P, no Q, no usa el concepto de superficie. No P, perdón, no usa el concepto de superficie. Q lo categoriza, no Q, no lo categoriza. Y aquí tendríamos entonces la unión de las dos premisas. Si usa el concepto de superficie, lo categoriza. En esta parte inferior lo que tenemos simplemente ya es todo el, todo el análisis con todas las premisas, perdón, las dos premisas con la conclusión en forma simbólica. Aquí tenemos entonces la tabla de verdad que nos permite encontrar si el argumento es válido o no es válido. Entonces, si los dos son verdaderos, tanto la primera premisa como la segunda premisa, entonces si la conclusión nos da también verdadera, el argumento es válido. Entonces, un argumento es válido si Q es verdadera siempre que todas las premisas sean verdaderas. Aquí en este caso sería verdadero. Para cálculos de valores de verdad, entonces tenemos, observando esta otra expresión, para todo tema dentro del concepto de superficies de las obras de Escher se asocia la reflexión en la titulada Jinetes. Aquí tenemos el para todo y aquí tenemos el existencial. O sea, tenemos universal y existencial. Aquí en la parte inferior tengo un ejemplo donde podríamos averiguar si realmente lo que se dice aquí, que la obra Jinetes se asocia a reflexiones, entonces aquí me dice que sí, que efectivamente es verdadero. Finalmente, las referencias, y tenemos todo el, digamos, todo lo que se desarrolló en la sintaxis de Prolog. Y aquí lo escribí mal, entonces subcategoría jinetes reflexión. Verdadero. Muchas gracias.